Saludos apicultores alrededor del mundo. Somos, Escuela de Campo Apícola en Páramo. Bienvenidos a nuestro canal, enfocado al intercambio de saberes, sobre prácticas apícolas en clima frío. Estamos ubicados en la ruralidad de Bogotá, Distrito Capital, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. La función de la abeja es la polinización, por ende no existen beneficios individuales, en la apicultura el beneficio es colectivo. Partiendo de este principio desarrollamos la siguiente clase. Clase 1. Introducción a las abejas. Parte 1. ¿Qué es la apicultura? El término apicultura tiene su origen en el latín. Apis, abeja, y cultura, cultivo. Se define como la ciencia aplicada que estudia la abeja melífera, su producción y aprovechamiento de los subproductos. La apicultura dedica su labor a la especie Apis mellifera o abeja doméstica. Variados son los subproductos que se obtienen de la labor con abejas. Miel, un conservante y endulzante natural, cera, y su uso histórico en la fabricación de candiles o velas de cera y la impermeabilización de maderas, cuerdas, cueros, telas, etc. Cosechas de polen y propóleos, crianza y comercialización de material biológico sean, abejas fecundas o reina y núcleos iniciadores. Los cuales profundizaremos en su debido capítulo. La práctica de la apicultura se desarrolla por dos métodos diferentes. La apicultura fija o permanente, consiste en la instalación de un apiario fijo con cantidades considerables de colmenas en un solo sitio, permitiendo un mayor volumen de producción. El segundo método es la apicultura trashumante o migratoria, en la cual las colmenas son transportadas a diferentes lugares a necesidad del agromercado, por varios periodos de tiempo o épocas del año, dependiendo de la época de floración de determinada especie o por los fuertes cambios climáticos. Esta técnica está enfocada a la polinización de cultivos agrícolas o plantaciones forestales. En este momento puede pausar el video, tómese su tiempo y realice sus preguntas en la caja de comentarios. Continuamos. Parte 2. Las abejas en la historia. Datos históricos señalan la existencia de prácticas apícolas en distintos periodos. Ejemplos de ello son expresiones rupestres que datan de 7.000 y 8.000 años de antigüedad, manifestando la recolección de miel de colmenas silvestres. Papiros que datan del año 2400 antes de la actualidad, en los cuales se evidencia que los egipcios trasladaban sus colmenas en embarcaciones a lo largo del río Nilo. Los griegos representaron en su moneda la apicultura con el cuño de una abeja. Los poetas geórgicos dedicaron obras a la descripción de las costumbres e inteligencia de las abejas. La apicultura en América alcanzó su apogeo en la época prehispánica, con la miel como único elemento conocido para endulzar. Esto cambió, luego de la invasión de América y la proliferación de cultivos extensivos de caña de azúcar. Como consecuencia, la importancia de la apicultura en el territorio americano decreció. En las regiones apícolas se implementaba una apicultura considerada rústica, de marcos fijos y cajas inmóviles. En la época contemporánea se promueve la apicultura moderna, gracias a las investigaciones realizadas por el sacerdote estadounidense Lorenzo Lorraine Langstroth. En 1851, debido al desarrollo e implementación de hojas de cera estampada en cuadros móviles donde las abejas estiran los panales, y los extractores mecánicos, que no destruyen el panal de lámina al realizar la cosecha de miel. Alcanzando su auge a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Puede pausar el video, escriba sus preguntas en la caja de comentarios. Continuamos. Parte 3. Abejas en la historia. Para profundizar en la historia mundial de las abejas se recomienda el libro La vida de las abejas, de Maurice Maeterlinck, disponible en la red. En este video profundizaremos en los apartes históricos prehispánico y actualidad, de la apicultura en nuestro territorio. Para el mundo se reportan 20.000 especies de abejas aproximadamente. Sin embargo, para Colombia se registran unas 1.000 especies. Se considera que en Colombia el cultivo y manejo de abejas se desarrolló desde la época precolombina. Referencias históricas de los muiscas en el altiplano oriental, representan su asociación al cultivo de abejas, de las cuales se supone que eran abejas sin aguijón, propias del territorio. Que utilizaban la miel para endulzar bebidas y alimentos. Al igual que la cera extraída era usada en la orfebrería. En otra región los taironas, quienes vivían en la Sierra Nevada de Santa Marta, eran apicultores destacados que aprovechaban la miel en alimentos y la cera en orfebrería.
Al igual los chibchas cazaban abejas y se beneficiaban de los nidos, cosechaban la fina miel y colectaban la cera en las riberas de la cuenca del río Cauca. Según lo enuncia el español Pedro de Espinel. Tienen, los indios, en sus casas y a la redonda de ella muchas colmenas de que sacan muy excelente miel. Las abejas son muy pequeñas y prietas y no saben hacer mal. La cera no es muy buena porque no la saben sacar y es prieta. La miel es muy blanca, muy clara y muy delgada. Asimismo, Juan de Santa Gertrudis en 1775, menciona varias clases de abejas de donde los indígenas producían grandes cantidades de cera y aún más de miel. Desafortunadamente, algunos de los documentos para confirmar tales afirmaciones de esta época, no se encuentran disponibles. Con el paso del tiempo, la apicultura se desarrolló de manera aislada y de forma rústica, en pocas regiones del país y con un crecimiento muy bajo. El primer avance de la apicultura colombiana, se presenta a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias al trabajo del sacerdote italiano Remigio Rizzardi perteneciente a la Orden de los Salesianos. Sería reconocido como el precursor de la apicultura nacional, luego de fundar el primer apiario científico de abejas italianas en el noviciado de Mosquera, Cundinamarca y promover todo tipo de actividades apícolas. También escribió el libro Apicultura Racional con el ánimo de difundir los conocimientos de apicultura en el campo colombiano, publicado en 1933, después de su fallecimiento en 1912. Lamentablemente nadie continuó con la actividad apícola de la misma intensidad como el sacerdote la venía realizando. De igual forma, para el país el Ministerio de la Economía, inició en la época, la importación de abejas de diferentes razas, italiana, alemana, holandesa, caucasiana, carniola, permitiendo el fomento de esta actividad. Desde el año de 1927, existieron valiosos aportes en apicultura nacional de personas que encontraron en las abejas, una forma diferente de fortalecer la economía rural. Ejemplo de ello es la iniciativa de Pedro Pablo Pérez Chaparro, quien inducido en la apicultura por el sacerdote francés Gonzalo Carlos, difundió los conocimientos apícolas en las regiones de Boyacá, Casanare y Santander, y fundó el apiario colombiano Apicultura Pérez, el cual era conocido por su actitud creativa. Después de 1930, se implementó en el país la apicultura moderna, lo cual generó un cambio considerable en el tipo de aprovechamiento rústico que se venía realizando. Un papel importante en esta actividad, lo cumplió el Ministerio de la Economía con los programas periódicos de exportación de abejas, en colaboración con algunas empresas y entidades. El Ministerio de Agricultura colombiano mediante la Dirección de Agricultura, hacia los años 1950 crea la Granja Experimental La Picota, en la cual se hacía una exposición frecuente de los diferentes tipos de producción agropecuaria con especies menores. Hoy día Centro Penitenciario La Picota. Posteriormente se creó en este ministerio, la División de Apicultura en la Oficina de Industria Animal, la cual desarrolla la campaña apícola nacional en 1953, con la que se lograron capacitar a nivel nacional grupos considerables de apicultores y formular nuevos proyectos de producción. En 1956, se logró intensificar la apicultura en Colombia debido a las actividades de capacitación y divulgación, principalmente por medio de la televisión nacional que realizó el señor Gabriel Trillas, gracias a la experiencia en su apiario La Conchita, ubicado en Funza, Cundinamarca. Este esfuerzo le permitió destacarse como uno de los primeros apicultores en comercializar los productos apícolas en el país y posteriormente escribir el libro Vida de las abejas, el cual fue conocido como un documento técnico de apicultura rentable. Finalmente en 1959, organizó y fundó la Asociación Nacional de Apicultores. 8 años después, el señor Miguel Gómez, promotor de la actividad apícola, ofreció un reconocimiento al trabajo del padre Rizzardi, en agradecimiento a sus aportes a la apicultura colombiana. Esto conllevó a la designación del 26 de abril como el Día del Apicultor Colombiano, fecha celebrada desde 1956, cuando se realizó el primer Congreso de Apicultura en Colombia. Los apicultores desde entonces, se reúnen para intercambiar sus experiencias, logros y problemas en el tema.
En la década del 70, Colombia llegó a exportar 900 toneladas de miel, donde entidades como la Federación Nacional de Apicultores, Fedecolpi, la Asociación Colombiana de Apicultores y la Corporación Colombiana de Apicultores se disputaban los favores de los programas de gobierno. En contraste con lo ya mencionado, para 1976 se reportaba la predominancia de apicultura rústica o apicultura desarrollada en colmenas de panales fijos, que no utilizaban el sistema de cuadros móviles. El uso de colmenas rústicas a nivel nacional sobresalía en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Antioquia, Santander y Nariño, representando un 75% del total de colmenas para estas regiones. Para la época literalmente se desprestigió los subproductos apícolas, bajo el prejuicio negativo que disminuía la demanda interna, evidenciado en burdas falsificaciones como agregar polen a la miel y vender falsificaciones de jalea real, así como mieles adulteradas con panela. La aparición de la abeja africanizada, material genético proveniente de Brasil, que ingresó al país de forma natural a finales de la década de los 70. Algunos estudios afirman que las abejas africanizadas entraron al territorio colombiano por los llanos orientales procedentes de Venezuela, a finales de 1978. Al año siguiente, estas abejas ya habían avanzado por los departamentos de Vichada, Arauca y Casanare, presencia de las abejas africanizadas en los llanos. El otro posible lugar por el cual entraron las abejas, fue por el departamento de La Guajira, lo cual les permitió ingresar al norte y centro del país por el Valle del César. Se estimó que hacia 1983 el país posiblemente estaría invadido de abejas africanizadas. Para la época, expertos en el manejo de abejas de líneas europeas fueron sorprendidos por las abejas africanizadas, en parte consecuencia al cambio que se dio de la genética de las abejas por toda América. Lo anterior originó el abandono de la actividad por parte de los apicultores expertos, quienes optaron por buscar nuevas alternativas de producción. Con esto las colmenas fueron abandonadas, quemadas o destruidas, señalando históricamente un abrupto descenso de la actividad. Sin embargo, la abeja africanizada presentó excelentes características reproductivas y de adaptabilidad a las condiciones de las bioregiones colombianas, lo cual permitió que las colmenas de Apis mellifera africanizadas, luego de este proceso de cruzamiento, lograran prosperar en medio de bosques y cultivos, así como en los colmenares abandonados o por los pocos apicultores que asumieron las nuevas condiciones y las convirtieron en una alternativa para la producción apícola. Sin embargo, aún se desconoce el impacto que la africanización haya podido tener sobre las poblaciones de abejas nativas de Colombia. Como consecuencia de la africanización, las nuevas generaciones de apicultores se vieron obligadas a incluir como parte de su indumentaria nuevos elementos como medida de protección, uso de guantes de carnaza, overoles de cuerpo entero, caretas, botas e incluso ahumadores hasta 3 veces más grandes que los usados en el pasado. En el año 1994, se presenta una amplia devastación de colmenas a causa de la aparición en Colombia del ácaro Varroa jacobsoni, hoy conocido como Varroa destructor, el cual tuvo un terrible efecto sobre las colmenas de Apis mellifera. A pesar de que se creía que la colonización de las abejas africanizadas solo se podía hacer hasta los 1500 metros sobre nivel del mar, hoy en día vemos que estas abejas se adaptaron perfectamente a las condiciones climáticas y geográficas de nuestro país, tolerando áreas frías como la sabana de Bogotá y los bosques altoandinos. Puede pausar el video, escriba sus preguntas en la caja de comentarios. Continuamos. Parte 4. Abejas en clima frío. La fauna de abejas altoandinas superior a 2500 metros sobre nivel del mar, está compuesta por 1. Grupos endémicos que evolucionaron de ancestros de tierras bajas, 2. Grupos que tuvieron su origen en Norteamérica o sur de Sudamérica y 3. Especies típicas de pisos bajos, suficientemente adaptables para vivir a esta altitud. Sin hacer hincapié en la introducción de especies exóticas. En la actualidad se reportan cerca de 70 especies agrupadas en 25 géneros, un 12% del total de abejas conocidas para Colombia. Sin embargo, se desconoce una cifra exacta de cuántas especies de abejas residen en las zonas altoandinas.
La mayor parte de las abejas altoandinas, 70%, viven en bosques de niebla y son endémicas, es decir, están restringidas a estas alturas y no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, de ahí la importancia de su conservación y la de los hábitats que ocupan. La diversidad y endemismo de las abejas altoandinas contrastan fuertemente con la rapidez con que desaparecen los bosques andinos. Fin. Agradecemos por ver nuestro video hasta el final. Dale clic en me gusta. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en tus redes sociales. Hasta pronto.